Buenas tardes a todo el público en general. Que la paz del Cristo esté con todos y todas, hoy, mañana y siempre. Esperando que todos estemos en una aquella hora y no importa en qué lugar se encuentre, lo importante es que nosotros podamos conocernos a sí mismos. Y para conocernos a sí mismos, pues debemos tener muy presente lo que es la autoobservación psicológica. Debemos aprender a autoobservarnos de momento en momento, de instante en instante, para así entonces poder conocernos a sí mismos y ver en acción lo que son esos defectos psicológicos, esos defectos que hablan por nosotros, que escuchan por nosotros, y que hacen todas las maldades de maldades y que nos mantienen entonces con nuestra conciencia dormida. Debemos de estar muy atentos en esta cuestión. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el hombre cache, dice el venerable maestro en su obra La Revolución de la Dialéctica, para que todos y todas puedan estudiarlo directamente desde allí. Repeat again. K-H. Sí, entonces K-H sabremos que es cosmo hombre y todos y todas sabemos que cosmo significa orden, o sea que esto nos deja dicho que nosotros debemos estar en orden con el cosmos. Entonces es muy interesante poner mucha atención porque dice el venerable maestro: tengo que declarar ante el veredicto solemne de la opinión pública que la meta fundamental de todo estudiante gnóstico es llegar a convertirse en un cosmo hombre. Entonces, y mi pregunta es, ¿cómo es que los hombres de esta época nos podemos convertir en un cosmo hombre? ¿Cómo es que podemos tener ese orden dentro de nosotros? Fijaos que tenemos que tener un orden externo. Ahora tenemos que también fijarnos en que debemos tener un orden interno. O sea, debemos tener un recto pensar, un recto sentir y un recto obrar. Una disciplina en nosotros mismos, diga usted. Quería agregar sobre ese particular que para uno convertirse en un H, en un hombre cosmo, tiene que comenzar a cultivarse interiormente a través de la revolución de la conciencia. Para allá vamos. Porque esto tiene que ver mucho con los tres factores de la revolución de la conciencia. Tiene que ver muchísimo con lo que son los 5 centros de la máquina humana. O sea, esto tiene un con todo, así más o menos. Todos los seres humanos vivimos en un cosmos. La palabra cosmos significa orden y esto es algo que no debemos olvidar jamás. El cosmo hombre es un ser que tiene un orden perfecto, escuchado bien, en sus 5 centros, en su mente y en su esencia. Entonces, un orden perfecto en nuestros 5 centros de la máquina humana. Estamos hablando aquí ya de los 5 centros inferiores, los cuales sabemos todos y todas que estos 5 centros de la máquina humana se alimentan por los 5 sentidos sensoriales. Pero qué inteligente y qué diría yo, arquitecto tan perfecto fue el gran creador. ¿Qué creó? ¿Qué fue o qué es? ¿O qué es? ¿Qué es? Es un gran ingeniero de Sí. ¿Cómo es que creó los 5 centros de la máquina humana inferiores y nos dio un centro para cada cosa? O sea, cada uno de estos se especializa en algo. Por ejemplo, si vamos al centro intelectual, el centro intelectual se especializa en lo que son los estudios, en lo que es el pensamiento, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos al centro motriz, que viene siendo el centro de los movimientos, de caminar, de correr, de peinarnos, tiene un arte. Todo lo que tiene movimiento. Todo lo que tiene movimiento, de los malos hábitos. Entonces, pero si nos vamos al centro de las emociones, que es el centro emocional, entonces este centro está muy allí también, encargado, especializado en lo que son nuestras emociones positivas y negativas. Pero nos vamos al más importante, que viene siendo el centro instintivo. Este centro
es el que se encarga prácticamente de nuestra salud. Se encarga de la respiración, se encarga de la digestión, se encarga ¿cómo se dice? De todos los sistemas, pues. De todos los sistemas. Que cuando cualquiera de estos sistemas, de los 9 sistemas que tiene el cuerpo humano, en su salud, cualquiera de estos que esté fallando, entonces es el encargado de saber cuando algo anda mal, que es el centro instintivo. Usted lo ha mencionado uno de los más importantes, el centro instintivo de conservación. Ese es el mismo, el centro instintivo de conservación, de ese es que estoy hablando. Porque ese centro es poderoso, pero es delicado también. Sí, señor. Porque allí, gracias a los instintos negativos que tienen las personas, pues pueden matar, pueden robar, pueden hacer de todo. Hay instintos dobles, porque hay instintos de conservación que son positivos, sí, pero también hay instintos que son bestiales, sí, que pertenecen al ego animal. Por lo tanto, es necesario. Usted los instintos sexuales. Sí, el sexual es uno de los más importantes también y el centro más rápido, pero que nosotros, aquí el venerable maestro nos deja dicho que debemos tenerlo equilibrados todos, y bajo control, para poder tener un equilibrio con el cosmos. O sea, si nosotros no tenemos un orden perfecto en esos 5 centros de la máquina humana, no podremos llegar jamás a ser un cosmo-hombre. Esa es la pregunta de usted, profe. ¿Y por qué razón en nuestras escuelas y en nuestras universidades no existen ese tipo de formaciones, yo diría, didácticas para enseñárselo a los seres humanos? Lamentándolo mucho, nadie puede dar lo que no tiene. Si no tienen esos centros, no tienen la metodología, no tienen el conocimiento, ni siquiera la información. O sea que ellos realmente se dedican a la parte externa. Ellos no se dedican a la esencia, al desarrollo del espíritu, del alma. Ellos se dedican a desarrollar un poquito el intelecto para tener una profesión que no es mala, pero que lamentándolo mucho, solo nos dedicamos a eso, a ganarnos la comida y nos olvidamos de la parte de Dios porque no la vemos sencillamente. Pero si la gente tuviera un poquito más de conciencia, entonces votaría todo y se dedicaría solamente a desarrollarse y a conocerse a sí mismo. Una palabra, entonces, en una palabra, eso significa que todo ese engamiaje de conocimiento. Enjambre. No es un enjambre, eso es una diablura, porque todo ese falso conocimiento que tenemos en nuestras escuelas y nuestras Un engaño total. No sirve, no tiene relación nada con la parte de Dios. Un engaño total, porque lo que hace ese ¿Para qué sirve? Lo que hace ese conocimiento es obstruirnos. ¿Pero para qué sirve? Realmente. Para la explotación del mismo ser humano. Del mismo ego. El mismo ego que está tan desarrollado hoy en día explota a sus conciudadanos. Explota a sus conciudadanos porque cada ciudadano que es un robot ya programado, es una tierra fértil. Es una tierra fértil donde siembra la producción de su dinero. Y que saben que ese ser humano que nace hoy, que es un robot ya programado, le puede dar muchos beneficios. Ya ustedes ven que, por ejemplo, nosotros, por dormidos y por tener nuestra conciencia bien dormida. No, pero explíqueme una cosa. Usted me está diciendo ahora mismo aquí enfáticamente que nada nosotros hemos estudiado en nuestras universidades no tiene ninguna relación con la parte divina, la parte espiritual, con el alma y con la esencia, nada, absolutamente. Oye, lo que nosotros nos han educado es para robustecer más el ego animal. Para reducir a la bestia. A la bestia. Ustedes saben que hoy en día ya, en estos tiempos, dijo el venerable maestro Samael Amun Weor, que toda rodilla se doblaría ante el anticristo. ¿Y cuál es el anticristo? El falso conocimiento. El falso conocimiento. La gente cree que es un demonio. No, la gente cree que está huyendo, que ya viene que el anticristo anda suelto. No, el anticristo ya lo soltaron hace tiempo. Hace millones de años. Entonces, esa es una de las cuestiones. Entonces, mientras nosotros tengamos nuestra conciencia dormida, seguiremos siendo víctimas y victimarios a la vez. Yo conocí a un gnóstico
en Venezuela, que él era catedrático en una universidad y sacó a sus estudiantes Cuando conoció la gnosis, y dijo que él lo iba a reeducar de nuevo con las enseñanzas gnósticas. es que escuchaba bien, un momento ahí, Pero escuchaba bien esto. Muchos de los padres de la gnosis en el antiguo, yo diría en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia, en la antigua Babilonia, en los sumerios, esos grandes hombres y mujeres que dejaron un legado en papiro y en muchos libros que fueron incluso eliminados por cierta torna religiosa, para no mencionar su nombre aquí, porque no le convenía a sus intereses. Todas esas enseñanzas de esos grandes maestros que todavía hoy en día nosotros recibimos información de clase académicamente sobre las diferentes pirámides que existen en el mundo, pero principalmente de Egipto, de los faraones, y de esas grandes civilizaciones que nos dejaron mucho conocimiento legado para aquel entonces. Entonces volvieron a repetir esa parte. Todos esos grandes hombres como Platón, Sócrates, Arquímedes, Zoroastro, Pitágoras, para poner algunos de esos nombres que son de los más famosos. Y después de esos grandes hombres, por ejemplo, como Buda, el mismo Krishna, que las enseñanzas de ellos, cuando uno la analiza profundamente, eso es sabiduría pura del espíritu del que vive. Déjame decirle algo a usted. Mira qué sucede. Sucede que cuando nosotros entramos en la escuela, entonces lo que hacen nuestros profesores, que dan lo que tienen, porque ellos no tienen más nada que dar, nos obstruyen. Ellos no son los culpables, Sí, es el sistema. El sistema. Entonces nos obstruyen el despertar de nuestra conciencia. ¿Qué sucede con todos aquellos hombres de la antigüedad? Que aquellos hombres de la antigüedad no necesitaban ir a ninguna escuela, porque a ellos... Pero existían academias de estudio para estudiar. A ellos, ¿qué sucede? Mira, observa la educación a un rey. ¿Qué era lo que le enseñaban a un rey cuando el rey ya nacía como que ya, era un príncipe. ya sabían que iba a ser el próximo rey, el heredero? ¿Qué hacían? Que le enseñaban la historia de sus antepasados. Sí. Y que con esa historia ya era suficiente para ellos conocer todo lo que iba a pasar o todo lo que pasa en el mundo. Entonces, cuando nosotros conocemos, por ejemplo, la vida del Cristo, ¿sí? Nos damos cuenta que el Cristo no fue a una universidad, pero el Cristo mismo lo dijo, que mi universidad no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿qué sucede? Sin embargo, el Cristo era ingeniero y no estudió ingeniería, era abogado y no estudió abogacía, era médico y no estudió medicina, era astrólogo, en esta tercera dimensión era astrólogo y no estudió astrología, lo sabía todo. ¿Pero por qué? Porque esos seres tenían su conciencia despierta y desarrollada. Entonces, ¿qué ocurre con nosotros? Que nosotros no tenemos la conciencia despierta, entonces nos la duermen cada día más con todas esas fantasías que nos inculcan, con los sistemitas y con la metodología negra que tienen esos sujetos que son los que gobiernan. Entonces, eso es lo que se llama en términos general la sociedad secreta. Las sociedades secretas. Las sociedades secretas, pero ¿qué ocurre? Y esas sociedades secretas son las que manejan los estados, manejan los políticos. Manejan a todo el mundo, porque nosotros creemos que los políticos se manejan a sí mismos. No, nadie se maneja a sí mismo. Entonces, ¿qué sucede? Estamos nosotros los gnósticos y hay una infinidad de instituciones que son de la logia blanca, que nosotros estudiamos lo que es el despertar de la conciencia y comenzamos un trabajo sobre sí mismo, a conocernos a sí mismo para despertar y que nadie venga a decirnos esto es lo que tú tienes que hacer. Esa es una pregunta ahí mismo sobre el tema en cuestión. ¿Y por qué la divinidad permite que pase todo eso? Bueno, causa y efecto. Causa y efecto. Causa y efecto, y ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de eso.
Entonces, para llegar a ser cosmos hombre, es necesario aprender a conocer cómo se manifiestan las tres fuerzas primarias del universo: la positiva, la negativa y la neutra, que estos son los pares de opuestos de la filosofía. ¿Sí? El porqué de las cosas, que eso es lo que hacemos los gnósticos después de que estudiamos. Buscamos el porqué de las cosas. Con la ciencia estudiamos y buscamos con la filosofía el porqué de esto o de aquello. Entonces, más en el camino que conduce al cosmos hombre, que es totalmente positivo, vemos que a toda fuerza positiva se le opone siempre una negativa. Porque es la dualidad. Tiene que existir la dualidad. A través de la autoobservación debemos percibir el mecanismo de la fuerza opositora, que esto es lo que nosotros siempre hemos venido estudiando. Pero que tenemos que analizar que la fuerza opositora no es buena ni es mala, simplemente es una oposición. Una oposición. Porque si yo digo bueno, otro dice malo, lo que es bueno para mí es malo para ti, lo que es malo para mí es bueno para ti. Ahí se analizan lo que son los niveles de conciencia. Entonces por eso es que la gente dice no, porque yo no creo en eso. Y tienes razón. Claro, Es un nivel. Entonces, pero nosotros por medio de la autoobservación, cuando nosotros despertamos un poquito la conciencia, recuerda que Sócrates tenía un 10% de conciencia despierta. En aquel entonces. En aquel entonces se decía, si es que no tenía más, y todos los grandes hombres. Y Isaac también tenía un 10%. Un 10%. El hombre que descubrió la cuarta coordenada. Entonces, pero la cuarta coordenada tú la puedes descubrir, amigo de las redes sociales, aquí y ahora, pero dejando de ser una maquinita humana, dejando de ser una persona dormida. Tenemos que comenzar a despertar y darnos cuenta en dónde estamos parados. ¿Por qué pensamos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué lloramos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el motivo de nuestra existencia? ¿Cuál es el motivo de nuestra existencia? ¿Acaso solamente comer y ir al baño? Y después morir. Y después morir. Ah, no, porque yo estudio. No. No, ya ahora dicen la gente, no, la gente se cree intelectual porque tiene una carrera. No, grandes intelectuales, ¿saben quiénes son? El que tiene una carrera no es un gran intelectual. Grandes intelectuales es el venerable maestro Samael Aún de Oro, que sabía de todo, es el Jesús el Cristo, que sabía de todo, el Buda, Krishna, que sacó esos son hombres intelectuales, pero con su intelecto a servicio del ser, de Dios. Exactamente. Hay grandes intelectuales como Cherenzi, ese es un gran intelectual, mago negro, que él tiene su intelecto al servicio del mal. Y así, esos son los grandes intelectuales, pero no una persona que tiene que es ingeniero, que es... Y lo grave del caso es que ese personaje... No sabe de eso, nada más. Ese personaje que usted acaba de mencionar, en su institución a la cual ellos pertenecen, que son millones. Mucho. Y fue denunciado en el libro La Revolución de Bell, por el maestro Samael. Ese personaje dice que sus enseñanzas son de la hoja blanca. Claro, para embaucar, porque esa es la idea de los magos negros. La idea es que te hablan del Cristo, te hablan del amor. Hay muchos magos negros que están te hablan de los principios. Muchos magos tenebrosos que están infiltrados dentro de la fila. De la gnosis. Mira lo que vimos estos días en las redes sociales, un tenebroso de esos que dice ser gnóstico y dice que puede practicar magia sexual con varias mujeres sin derrame seminal. O sea, eso se ve que es un mago, un degenerado de la logia negra, a servicio de la logia negra. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Y sus enseñanzas porque son gnósticas. Y sus enseñanzas son samaelianas, escuchado bien. Pero esto es para engañar, embaucar. Sí. Entonces nosotros tenemos que estar alerta. Sí. Y además, el Padre Celestial nos dio una intuición para discernir. Es que todas las enseñanzas siempre han adulterado, han tergiversado, los tenebrosos para conseguir sus prosélitos. Dios ¿Usted sabía eso? Claro que sí. Vale. Cuando nos propongamos realizar una acción especial, ya sea la aniquilación del ego, el dominio del sexo, ¿sí? Porque nadie domina el sexo,
Todo Todo el mundo es esclavo del es sexo. esclavo. Solo los iniciados a la luz dominan el sexo. Un trabajo especial o ejecutar un programa definido, debemos observar y calcular la fuerza de la resistencia, porque por naturaleza el mundo y su mecánica tienden a provocar la resistencia, y tal resistencia es el doble. Cuando más gigantesca sea la empresa, más grande será la resistencia. Si aprendemos a calcular la resistencia, también podremos desarrollar la empresa con éxito. Ahí es donde está la capacidad del genio del iluminado. O sea, aquí está totalmente explicado. Ahora está en nosotros comenzar por lo menos a conocernos un poquito, porque si no nos conocemos, entonces no podremos cumplir con esa parte que dijo Jesús el Cristo. Quien quiera venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El venerable maestro Samael dice, con sus 3 factores en la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificio por la humanidad, que es lo mismo. O sea, ¿cuál es nuestro trabajo? En todos los conocimientos entran los 3 factores de la revolución de la conciencia. Hay que morir, hay que nacer y hay que sacrificarse por la humanidad. Queremos decirle también a los amigos de las redes sociales, aquellos que a veces dan sus opiniones, hacen aporte, que yo vi un mensaje que decía que por qué nosotros no habláramos de la educación fundamental. Tengo que informarle a esos caballeros que están escribiendo ahí y que le damos gracias por su contribución a una causa justa y necesaria. Que nosotros los gnósticos, los instructores gnósticos, las enseñanzas que damos aquí, todas tienen que ver con la educación fundamental. Integral. Es decir, nosotros aquí no estamos informando, aquí estamos nosotros educando a aquel que quiera llevarse a que se reeduque a sí mismo. Porque cada ser humano tiene que reeducarse a sí mismo. Pero las enseñanzas que nosotros estamos dando aquí no estamos informando, estamos dando enseñanzas para que las personas en general hagan su revolución de la conciencia, hagan el trabajo. Ahora, esperamos que las personas realmente se tomen en serio este trabajo consigo mismo, porque si no nacemos, no morimos. Recordado que la planta debe de morir, pues el germen debe de morir para que la planta nazca. Asimismo, el hombre debe de morir para que pueda nacer el nuevo hombre. Recordado que esto la Biblia lo hace mucho hincapié en todos los, diría yo, en todos los evangelios. Cuando Jesús se encontró con Nicodemo. No, y cuando Jesús dice que tenemos que buscar odre nuevo para el vino nuevo. Y el venerable maestro dice que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para nosotros entonces entrar la nueva información, que es el conocimiento. Entonces, ¿de qué se trata el odre viejo? O sea, que ese hombre viejo debe de morir para que pueda nacer ese hombre nuevo, para poder depositar ese vino nuevo. Entonces, también nosotros tenemos que recordar que también cuando la samaritana le pidió de beber al Cristo, que el Cristo le dijo que le diera agua, que le diera de beber, y ella dijo que no, que él era un judío, que no podía. ¿Y qué le dijo él? Y ella le dijo que ella estaba esperando al Mesías. Sí, ella entró en conversación con él. Y él le dijo, él habló de todo. Quien habla es. Entonces ella le pidió. Él habló sobre el agua de cura de vida. Y ella le pidió entonces que le diera de esa agua. ¿Qué le dijo él? Para no morir de sed. Y él le dijo, ve a buscar a tu esposo. Ve a buscar a tu esposo. Entonces, aquí está muy claro que esto se trata de sexualidad, que esto se trata de nuestras energías sexuales. Ahora, los seres humanos quieren que todo se lo den masticado. Entonces debemos buscar, porque nosotros damos ciertos tópicos para que la gente llame, para que la gente busque, se comunique con nosotros.
pero no se dejen llevar por los falsos profetas. Y es gratuito de paso. Totalmente. Entonces espero que hayan entendido y hayan comprendido y espero que continúen en un aquí y ahora. Quiero hacer un pequeño aporte en este sentido también, que la palabra educare viene del latín, que significa ser, y ser significa Dios. Una persona que tenga educación fundamental, íntegra, es una persona que está unida con su Dios interno. Y si está unida Porque la palabra educación no significa nada más que usted estudie en la escuela, es que usted tiene que ser una persona íntegra, formada, científica y espiritualmente, y si ser un caballero, una dama de si respeto. está unida con el Padre Celestial, es una persona que no tiene ego animal, Educado. que ha eliminado el ego. Entonces, díganme ustedes cómo se puede eliminar el ego de un día para otro. Si tenemos un 97% de ego animal, de defectos psicológicos, de bestialidades que nosotros mismos hemos creado con el mal uso de nuestras energías sexuales, ¿escuchado bien? Porque la gente no para de fornicar y la gente y no le importa. Y se le dice y no le importa, continúan fornicando. Y de hace 19 millones de años. No, pero continúan Y siguen. y siguen fornicando. Y creen en Dios. Y siguen fornicando. Y van a la iglesia, Y se confiesan con el cura y creen en Dios. Siguen Y Dios dice en Mateo, que cuando llegue el final de esta raza, cuando vayan a buscar su protección, Él dice, os no conozco, hacedores de maldad. Escuchado bien. Eso es. Entonces, vamos a dejar la fornicación, vamos a tratar de conocernos a sí mismos, vamos a tener un orden interno con nosotros mismos. Para llegar a ser un KH. Para poder llegar a ser un KH, que es un cosmos hombre, realmente debemos tener un orden. Y bueno, las Sagradas Escrituras están ahí. Está ahí el venerable Maestro Samael, que vino con toda su fuerza a enseñárnosla y a develárnosla. Sí, porque muchos no entendieron a Jesús el Cristo. Y Él vino a eso. Así es que espero que hayan entendido, hayan comprendido, que la paz del Cristo esté con todos y todas. Gracias por su atención.